Vayamos juntos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. En los primeros 12 versículos de este capítulo tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio. Es un área muy esencial de las Escrituras. Y entonces vamos a no apresurarnos conforme la examinamos. Comenzamos la semana pasada y la veremos esta semana y de nuevo también la próxima semana. Conforme comenzamos este estudio a detalle de Mateo 19 ya en esta segunda semana, quiero reafirmarle algo, simplemente para tener algo de perspectiva. Estaba ministrando esta semana en el Seminario Bíblico Capital ahí en Washington, D.C., y varios de los alumnos y miembros de la facultad me dijeron, John, valoramos el hecho de que enfatizas la autoridad, la veracidad de la palabra de Dios y percibimos eso como el énfasis de tu vida y ministerio. Y yo dije, bueno, están entendiendo correctamente porque eso es exactamente como yo pienso. Y procedieron a decirme que su meta y objetivo al trabajar con sus alumnos y continuar con el ministerio que Dios les ha dado es que deben llevar a sus alumnos al mismo tipo de compromiso con la autoridad de la palabra santa de Dios. Y hay jóvenes y pastores por igual que me preguntan con frecuencia, ¿qué piensas que es tu función primordial como pastor? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr con tu congregación? Y yo de manera general les digo esto, yo creo que el objetivo primordial que tengo con la congregación, por lo menos el objetivo al que estoy apuntando, la meta definitiva, claro, es glorificar a Dios, pero el objetivo definitivo es llevar a la gente a un punto en su mente consciente en el que son sumisos a la palabra de Dios en general. En otras palabras, en donde creen que la Biblia es la palabra santa de Dios, infalible, autoritativa, inerrante. Y cuando la Biblia habla, es el fin del argumento. Habla con autoridad, de manera autoritativa, y debemos responder a ella y obedecerla. Si yo como pastor tan solo puedo llevar a la congregación a hacer un compromiso general con la autoridad de la palabra de Dios, entonces usted puede presentarle cualquier principio de la palabra de Dios y tiene la obligación, mediante ese compromiso de corazón, de someterse a eso. Y con frecuencia la gente hace la pregunta, bueno, ¿sabes una cosa? Cuando predicas acerca del divorcio, o cuando enseñas acerca de este tema, o que es controversial, ¿recibes mucha reacción negativa por parte de tu congregación? ¿Pelean en contra de lo que estás enseñando? Y le he podido decir a la gente a lo largo de los años, no es lo que pasa. De hecho, hemos visto que cuando enseñamos la palabra de Dios y abrimos sus páginas y enseñamos sus verdades, que la gente, la congregación, se somete de manera dispuesta a la palabra porque tienen una sumisión general a la autoridad de la palabra de Dios en general. Y es importante que nosotros expresemos eso porque cuando usted llega al tema del divorcio, usted tiene que recordar que Dios está hablando con la misma autoridad como Él habló en cualquier otro momento. Esto ha sido atacado en cierta manera porque hemos estado oyendo tantas diferentes posturas acerca del tema. Como dije antes, una membresía no santa en una iglesia tiende a querer más y más concesiones y algo muy conveniente sucede en muchas iglesias. Simplemente eliminan la Biblia o simplemente la reinterpretan o dicen, bueno, esa parte era un asunto cultural y no podemos aferrarnos a eso, o no es así de serio. Y entonces, para comenzar, simplemente quiero afirmarle en dónde estamos siempre aquí en Grace Church, y es que cuando Dios habla, escuchamos, y realmente no hay debate con eso. Somos llamados a someternos a la autoridad de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios habla, de manera dispuesta y ansiosa, esto es con anhelo y amor, y disposición y felicidad y gozo, nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, sabiendo que en esa obediencia hay gran bendición. Entonces volvemos a abrir las páginas de nuestras Biblias y vamos a Mateo 19, y recuerdo, no solo a partir de este texto, sino de muchos otros, que estaremos examinando el mismo tema, y recordemos lo que Dios enseña acerca del divorcio. La única respuesta es una respuesta correcta, y esa es una de sumisión a la palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta manera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. Vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios nos ha dado palabras muy esenciales del tema del divorcio. El hecho que el día de hoy el divorcio es epidémico y que nos rodea, y todos somos tocados por el mismo, y que todos somos amenazados por su impacto devastador, no cambia en nada la palabra santa de Dios.
Entre más rápido el pueblo de Dios comienza a obedecer su palabra, más rápido van a experimentar la plenitud de su bendición. Entonces, tiene que funcionar en el tema del divorcio, por difícil que sea, como también funciona en el tema de la salvación o en cualquier otra área. Como usted sabe, la gente corre con disposición a la verdad de la redención y a la verdad del perdón y quiere salirse de la verdad del divorcio y de vidas santas. Pero no podemos hacer una dicotomía así de la revelación de Dios. Ahora, para volver a fijar nuestros ojos en lo que nuestro Señor enseña, permítame leerle Mateo 19, versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora esa es la enseñanza clara del Señor Jesucristo del tema. No es muy mística, no está escondida, simplemente es muy clara. Y la última vez señalamos que el Señor, al enseñar del divorcio aquí, y al confrontar a los fariseos, está comenzando una nueva dimensión de su ministerio en su vida. Al final del capítulo 18, él concluye con una lección maravillosa acerca de la semejanza del creyente a un niño. Después en el 19:1 dice, cuando él terminó estas palabras, partió de Galilea. Ese fue el final del ministerio galileo. Por varios años había estado ministrando en Galilea y ahora se acabó. Y él comienza en su viaje a su pasión en Jerusalén, a su muerte y resurrección. Y al hacerlo, él cruza por el Jordán a las fronteras de Judea o a la región de Judea más allá del Jordán. Dijimos que el área más allá era llamada Perea, de la palabra Perán, que significa más allá. Entonces tenemos en el capítulo 19 y 20 su ministerio en Perea. Él ministró en el área Galilea y ahora en el área de Perea. Es otra área donde había muchas personas judías que necesitaban saber que él era el Mesías, y entonces él fue ahí, y grandes multitudes le siguieron. Versículo 2, la sanó, y en Marcos capítulo 10 añade que él también les enseñó, y ciertamente les enseñó cosas acerca del reino y acerca de sí mismo como el Salvador. Entonces llegamos a esta nueva dimensión, y conforme él está progresando en ese ministerio en Perea, él es confrontado en el versículo 3 por sus archienemigos, quienes siempre estaban buscando desacreditarlo y destruirlo, y estos son los fariseos. Entonces el versículo 3 comienza con el ataque, y entramos en esto la última vez. Ahora usted recordará que vienen a él y lo prueban. No vienen con una pregunta honesta, no están buscando en realidad, realmente no quieren respuestas. Lo único que quieren hacer es que sea difícil para el Salvador. Vienen y lo prueban, y tienen dos cosas en mente. Le dicen, ¿es lícito divorciarse de su esposa por toda causa? Esa es la postura popular. Esa es la postura que tenía un rabino popular, y en cierta manera todo el mundo le gustaba esa postura porque usted podía deshacerse de su esposa cuando quisiera. Entonces esperan que Jesús adopte la postura contraria y de esta manera pierda la popularidad de manera instantánea. La multitud se iba a esparcir, esperan, y será desacreditado como alguien que se aferraba a una postura muy estrecha. Entonces están buscando desacreditarlo, pero más que eso están buscando destruirlo. Perea era un territorio gobernado por Herodes Antipas, quien tenía un matrimonio ilegítimo. Él se había casado no solo con la esposa de su hermano, sino que la esposa de su hermano era una pariente cercano. Entonces no solo era adulterio y robarse a la esposa, sino que era también incesto. Juan el Bautista había confrontado su unión y le habían cortado la cabeza. Estaban esperando que Jesús adoptara una postura fuerte contra el divorcio y por lo tanto también perdiera su cabeza. Entonces llegaron con la idea de probarlo, esperando que él reprobara la prueba, perdiera su popularidad e inclusive perdiera su cabeza. Querían deshacerse de él. Entonces se hicieron una pregunta. ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Ellos saben que Jesús había enseñado antes, lo cual se registra en Mateo 5 y Lucas 16, que no era lícito. Y ellos sabían que él no iba a adoptar la postura popular y esperaban que esto iba a terminar rápidamente con su popularidad con las personas que se congregaban en torno a él. Ahora Jesús no evadió el asunto, él les responde. Y entramos a los versículos 4 a 6 la última vez y vimos la respuesta que sigue a su ataque. Él no le dio la vuelta a la pregunta, él no evitó el problema, él confrontó de frente la pregunta. Hace algunos años atrás, cuando me involucré por primera vez en hablarle a los medios masivos de comunicación, en la televisión y el radio, se me aconsejó que no pusiera atención a lo que preguntaban.
Ellos decían que en los medios masivos de comunicación, fuera que estuviera en la política o lo que sea, cuando usted entrevistaba a la gente, aprenda a no decir nada que tenga que ver con su pregunta. No le haga caso a lo que le preguntan y hable de lo que usted quiere hablar. Y más adelante el reportero va a meter la pregunta para que encaje con su respuesta. Y realmente funciona así. Ellos apuntan la cámara a usted y usted responde a muchas preguntas. Quitan la cámara y la enfocan en sí y hacen preguntas que encajen con sus respuestas. Entonces, la idea es que usted dice lo que quiere decir y da su línea. No se enrede en tratar de responder una pregunta que no quiere responder en público. Simplemente diga lo que quiere decir y ellos van a hacer que sus preguntas encajen con las respuestas que usted les da, para que no se vean mal. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen en muchos casos. Ahora, no siempre funciona muy bien con las entrevistas en televisión, pero cuando usted tiene una entrevista grabada, ese es un estándar bastante común. Pero Jesús no hace eso, no va de nada. Ellos hacen una pregunta, Él les da una respuesta directa, pero su mente omnisciente, claro, entiende una respuesta en la que se va a asegurar de que Él se adelante a ellos y no tropieza con su pregunta. Y entonces, en lugar de colocarse a sí mismo en una posición de riesgo, Él simplemente regresa a Génesis y la respuesta que les da es recitar el estándar establecido por el Dios eterno, con el cual el pueblo tendrá mucha dificultad de refutar, y Herodes también. Entonces Él deja que Dios hable y Él comienza a decir en el versículo 4, ¿no habéis leído? Entonces su autoridad no es su propia opinión, no es su propia idea, es la revelación de Dios. Él regresa a la palabra de Dios, cita a Génesis y da 4 razones por las que no es lícito divorciarse. 4 razones. Razón número 1, versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo, varón y hembra, los hizo al principio? Y esa es la primera razón por la que no deben divorciarse. Cuando Dios creó la situación ideal, era un hombre, una mujer, y no había opciones adicionales. Eso es todo. Solo un hombre, una mujer, y no había ninguna alternativa, no había ninguna opción. Así es como Dios lo diseñó. En segundo lugar, el divorcio no está en el plan de Dios. No solo debido a la creación de un hombre y una mujer, sino debido al vínculo fuerte. Versículo 5. La palabra unirá, pegarse. Dios diseñó que hubieran 2 personas para que estuvieran pegadas juntas. En tercer lugar, debido a una carne, usted tiene a 2 convirtiéndose en uno en el versículo 5. Y después en el versículo 6, él dice, ya no son más 2, sino 1, y no puede dividir a 1. Entonces, un hombre, una mujer, un vínculo fuerte, una carne. Después, la cuarta razón por la que no hay divorcio, en el versículo 6, a la mitad, lo que Dios unió no lo separa el hombre. El hombre es una obra de Dios y entramos a detalle la última vez. Entonces, cuando él fue confrontado con la pregunta de que si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa, Jesús dijo, ¿no saben que Dios dijo y no pueden llegar a una corte más elevada que esa? Dios dijo, un hombre, una mujer, vínculo fuerte, carne fuerte, el matrimonio es mi obra divina, no se divorcien, no se divorcien. Ahora ellos realmente les cuesta trabajo discutir contra eso. Esa es la palabra del Dios vivo en Génesis 1:2. Ahora Jesús se detiene con eso. Pero en esta mañana quiero tomar un pequeño interludio entre los versículos 6 y 7 y quiero regresar al Antiguo Testamento un poco para mostrarle cómo esto se ve de manera coherente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios estableció la idea de un hombre y una mujer para toda la vida, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios, sin divorcio, cuando Dios estableció eso, Él realmente lo afirmó. Permítame mostrarle algunas de las maneras en las que Él lo afirmó. En los 10 mandamientos, lo cual cristaliza la ley de Dios para la vida del hombre, Él dijo, no cometerás adulterio. En otras palabras, el adulterio es una palabra que tiene que ver con una relación sexual fuera de la unión de un matrimonio por parte de personas casadas. Cuando una persona casada tiene una relación con alguien que no es su cónyuge, eso es adulterio y no cometerás adulterio. En otras palabras, nunca violes el matrimonio. Nunca violes el matrimonio. Esa es una de las leyes más clave que Dios jamás estableció. En caso de que lo haga, Levítico 20:10 dice que si alguno cometiera adulterio, ciertamente morirá. Ahora, lo único que puede romper un matrimonio, el pecado que rompe un matrimonio es adulterio, de acuerdo con la ley de la prioridad de Dios, porque resulta en ¿qué? En muerte. Cuando usted tiene muerte, usted tiene el fin de un matrimonio. No hay duda acerca de eso. Y entonces Dios dice, un hombre, una mujer, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios, no hay divorcio. Y si usted comete adulterio, usted pierde su vida. Entonces realmente no había provisión para el divorcio, solo para la ejecución, lo cual liberaría a la persona, claro, para volverse a casar si hubiera sido el cónyuge inocente. El punto es este. Cualquier pecado sexual es serio. La violación de un matrimonio es fatal, muy serio. Eso nos da la postura de Dios, de la santidad de un hombre, una mujer, vínculo fuerte, una carne, obra de Dios, no hay divorcio. Él realmente toma en serio lo que Él dice, es una palabra muy fuerte. Ahora, permítame profundizar. En los 10 mandamientos terminan con esta afirmación, no codiciarás. Y después Él lista una serie de cosas, incluyendo ¿qué? Su mujer.
Entonces, Dios no solo está diciendo que no debes cometer adulterio, ni siquiera debes querer cometer adulterio. No es solo que no lo hagas, sino que ni siquiera debes pensar en hacerlo. Jesús reforzó esto en Mateo 5:28, cuando él dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escuche, el matrimonio es tan sagrado, tan santo. Hay una separación tal de dos personas, el uno para el otro. Es tanto una obra de Dios que cualquier violación del matrimonio en cuerpo o en mente es violar el mandamiento de Dios. La ley prioritaria de Dios es que cuando una persona viola eso en cuerpo, deben ser ejecutados en el momento. Así de sagrado es el matrimonio. Ahora, esa es la manera en la que Dios lo diseñó desde el principio. Ese es el plan perfecto, ideal de Dios. Pero parece muy difícil para la gente vivir a ese nivel, ¿no es cierto? Y los matrimonios parecen simplemente no ser nada más que un campo de batalla, simplemente un lugar donde la guerra se lleva a cabo todo el tiempo. La gente parece estar al borde de separarse, y sea que estén en la iglesia o fuera de la iglesia, parece ser un problema bastante común entre aquellos que se llaman cristianos. Y quiero llevarlo atrás para que tenga un entendimiento de eso al libro de Génesis, y algunas cosas de las que hablamos hace algunos años atrás y quiero reforzar en su mente. ¿Por qué es tan difícil el mantener el ideal de Dios? ¿Por qué es tan difícil que la gente tenga una relación significativa de un hombre, una mujer, de un vínculo fuerte, de una carne? ¿Por qué es tan difícil eso? Permítame mostrarle por qué. Cuando Dios creó, Génesis 1:28, Él creó, dice en el 27, varón y hembra los creó, a un hombre y una mujer. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Detengámonos ahí. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo como un complemento perfecto. Ahora sabemos que Él hizo al hombre como la cabeza. Génesis nos dice que el hombre fue creado primero y la mujer fue hecha para ser su ayuda. Como dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, él necesitaba una ayuda. Entonces la mujer fue creada para venir a su lado, para apoyar, y el hombre debía ser el fuerte, el proveedor, el líder, el protector. Esto nos es afirmado en 1 Corintios 11, 3-9, en donde la palabra de Dios presenta con mucha claridad el hecho de que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de su iglesia. Esto también nos es afirmado de manera muy fuerte en 1 Timoteo 2, 11-14, en donde dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como fue indicado por la creación de Dios. Así es como fue en el principio. Pero usted realmente no ve esa posición de liderazgo, de cabeza, conforme usted ve Génesis 1:28. Dios los bendijo, Dios les dijo a ambos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. En otras palabras, había una corregencia, había una armonía tan perfecta, increíble, había una bendición de unión entre el hombre y la mujer, que no había conflicto ni fricción, y el hombre estaba haciendo de manera total, en toda dimensión, en términos de fortaleza y protección y provisión y todo eso. La mujer estaba siendo una fuente de fortaleza y ayuda, como Dios la diseñó que ella fuera, en una armonía tan perfecta, creada por Dios y hermosa, que podía decirse que gobernaban juntos, eran corregentes. Había una majestad en esa relación. El hombre era la cabeza, la mujer se sometía, pero se mezclaban de una manera tan perfecta en unidad que podía ser dicho que se multiplicaron juntos, llenaron la tierra juntos, se enseñorearon juntos y gobernaron la tierra juntos. No había discordia en absoluto. Observe el capítulo 3. Después vino el pecado. Y cuando el pecado vino, eso se perdió. Porque la mujer, al pecar, usurpó el liderazgo. Cuando ella estaba siendo engañada por la serpiente, ella no regresó y dijo a Adán, necesito tu protección, necesito la fortaleza que tú me das, necesito tu guía, me someto a esa protección. Ella no hizo eso, ella simplemente actuó de manera independiente de él. Ella oyó la palabra, puedes conocer el bien y el mal y puedes ser como Dios, y ella usurpó el lugar de liderazgo. Después Adán cayó al lugar del seguidor, y debido a que ella lo hizo, él, quien no fue engañado, dice Pablo, también lo hizo. Entonces, en la caída hubo una inversión de las funciones ordenadas por Dios. La mujer tomó la guía y el hombre siguió, y usted sabe lo que pasó.
el pecado entró en el mundo. Vino porque no solo hubo de hecho un acto de desobediencia hacia Dios, sino que lo que precipitó ese acto y lo que siguió ese acto, una inversión de la función ordenada por Dios para el hombre y la mujer. Y después Dios los maldijo. Y quiero que vean la maldición en Génesis 3:16. Usted no puede verla todo debido al tiempo. Parte, claro, en el versículo 17, 18 y 19, en donde un hombre tendrá que trabajar para sacar las cosas del suelo, y entonces habría sudor y trabajo y demás, y habría muerte y todo eso. Pero quiero que vea el 3:16, porque aquí hay una maldición en contra del matrimonio, aquí hay una maldición en contra de la relación. Hubo una maldición, en primer lugar, en el dar hijos, versículo 16. En otras palabras, las mujeres sufrirían de mucho dolor al dar a luz los hijos. Y después del 17 en adelante, los hombres sufrirían mucho dolor al sacar los recursos de la tierra. Entonces, la mujer está maldecida ahí al dar a luz, y el hombre es maldecido aquí al ganarse el pan, por así decirlo. Pero son maldecidos juntos en términos de su relación al final del 16. Observe lo que dice. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, esta es una declaración muy importante. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La gente se ha confundido por lo que eso significa. Y la mayoría de los comentaristas dicen que tu deseo simplemente se refiere al deseo normal, fuerte, sexual y la atracción y necesidad que una mujer tiene de un marido. Y el hecho de que un marido se enseñoree de ella es una función normal de liderazgo. Un marido guía a su mujer. Pero eso es algo normal y así debe ser y simplemente es algo rutinario. Entonces, ¿qué tiene que ver con ser maldecido? Y le voy a decir otra cosa, eso no es lo que sucede en los matrimonios. Los matrimonios no son lugares en donde la mujer de manera maravillosa continúa deseando a su marido y se siente físicamente atraída de manera fuerte a él, mientras que él se encarga de todas las necesidades de ella y gobierna y provee para ella. No es así. Y ciertamente tampoco es una maldición eso. Entonces tenemos que verlo un poco más de cerca para ver lo que dice el texto. Tiene que ver algo con la caída, porque tiene que ver aquí con una maldición en este contexto. Y la clave para entender ambas frases, observe la última, él se enseñoreará de ti. La palabra para enseñorearse aquí en el hebreo es mashal. La maldición es un nuevo tipo de gobierno. No la armonía maravillosa del que conocieron antes como cogobernadores juntos, sometiendo la tierra, sino una nueva, y la autoridad del hombre se convierte perversa y déspota. Y usted pregunta, ¿hay chauvinistas? ¿Hombres? Claro, millones de ellos. Y no discutimos con personas el movimiento de mujeres que quieren recordarnos del chauvinismo masculino. Es mundial. Se ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Desde la caída, los hombres han tratado de someter a las mujeres. En todas las sociedades del mundo, con unas cuantas excepciones a lo largo de la historia del mundo, han habido sociedades gobernadas por los hombres y en muchos casos un tipo de dominio abusivo. No negamos eso ni por un momento. Eso es parte de la maldición, los hombres oprimiendo a las mujeres, inclusive en la época de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres eran vistas como algo menos, inclusive en algunos casos, que los animales. Y en sociedades de nuestro mundo contemporáneo, moderno, es difícil que las mujeres sean entendidas por los hombres, porque los hombres tienden a mantenerlas abajo de una manera desequilibrada, inapropiada, pero eso es parte de la maldición. El matrimonio fue maldecido. Después, el segundo elemento, dice en el versículo 16, tu deseo, hablando de la mujer, él le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Ese no es un deseo normal, no es un deseo sexual. De hecho, el marido normalmente tiene un deseo sexual más fuerte que la esposa. No está hablando de eso. La raíz árabe de esa palabra significa buscar control. Y entonces en el pecado y en la maldición tiene la batalla de los sexos. Y la razón por la que hay conflicto en el matrimonio es porque a partir de ahí la mujer todavía está tratando de salirse debajo de su liderazgo y estar a cargo de todo. Y el hombre está tratando de mantenerla ahí donde está. Y entonces usted no tiene chauvinismo masculino, sino que tiene rebeliones de mujeres y se manifiestan a lo largo de la historia, en toda la historia. Una buena manera de entender la frase es ir al 4:7, porque la frase idéntica y las mismas palabras, con la misma construcción gramatical, aparecen ahí. En esto consiste Caín, claro, y él está siendo advertido, y el Señor le advierte, y a la mitad del versículo 7, el pecado está a la puerta, él está siendo advertido por el pecado es personificado, y tu deseo será para el pecado, y tú te enseñorearás de él. Es la frase idéntica. La única vez en la que es usada, otra vez en el Pentateuco, la única vez en la que la palabra es usada es en esta frase idéntica, solo aquí. Y lo que está diciendo es esto: Caín, el pecado te desea en el sentido de que el pecado quiere controlarte, pero tú debes gobernarlo. Es la misma frase que el 3:16. La mujer desea controlarte a ti, pero tú debes
gobernarla. Entonces el matrimonio de Adán y Eva fue maldecido en el momento de su pecado, cuando ellos invirtieron sus funciones ordenadas por Dios. Y desde ese entonces ha habido conflicto y tensión en el matrimonio, conforme la mujer busca la supremacía y el hombre busca reprimirla. Esa es la maldición y por eso tenemos divorcio. El conflicto se volvió inevitable, pero debido a que hay conflicto, no significa que Dios cambie su postura. Vayamos hasta el final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, y veamos después de toda la historia del diluvio de Adán en adelante, si Dios cambió de opinión. En Malaquías 2, Dios está condenando al pueblo de Israel, y Él los está condenando porque son infieles a sus esposas. Él les dice en el versículo 14, Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, en contra de quien te has conducido de manera impía. Sin embargo, ella es tu compañera y la esposa de tu pacto. Note algo en el versículo 14 que me impresiona, que me encanta. Jehová había sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, la mujer de tu juventud. Eso es simplemente lo que nuestro Señor dijo en Mateo 19, que el matrimonio es Dios uniendo a las personas. El Señor es el testigo de un matrimonio. El Señor ahí es el que está confirmando el pacto en el matrimonio. Y ahora están tratando de manera impía a la esposa, quien es tu compañera, y la esposa, la mujer de tu pacto. Y después en el versículo 16, Dios recita su postura. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice que Él aborrece el repudio o divorcio. Bueno, esperaríamos eso, ¿no es cierto? Digo, si sabemos algo acerca de Génesis, sabemos que Él quería que el matrimonio fuera una mujer, un hombre, vínculo fuerte, una carne, la obra de Dios sin divorcio. Y simplemente porque la maldición vino, el matrimonio fue maldecido, no significa que Dios cambió su postura. La batalla continúa, pero el estándar de Dios nunca cambió. Él odia el divorcio. Y Él procede a hacer una declaración muy importante, porque uno cubre violencia con su vestimenta. Lo que eso está diciendo en el hebreo es que cuando usted se divorcia, usted mancha su ropa de violencia. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona se metía en la batalla y había un combate mano a mano y había una lucha por la vida y la muerte, usted se manchaba de sangre su ropa. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Cuando se divorcian, ustedes salpican su ropa de maldad. Ustedes salpican su ropa de pecado. Dios odia el divorcio. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Yo, Jehová, ¿qué? No cambio. No cambio. Dice usted, bueno, ¿qué pasa si el conflicto llega a ser muy grande? ¿Qué si realmente está siendo defraudado en su matrimonio? Permítame llevarlo de regreso al libro de Oseas. El primero de los profetas menores sigue al libro de Daniel. No sé si usted se acuerda de la historia de Oseas. Lo estudiamos en nuestra serie de la familia. Pero quiero recordarle de esta historia. No puedo evitar el amar a este hombre. Me va a encantar conocerlo en el cielo. Y el Señor le habla en el versículo 2, capítulo 1. Y Él le dice, ve, tómate una mujer, lo cual no se oye muy mal, pero ve, tómate una mujer fornicaria, va a terminar siendo una prostituta y vas a terminar con muchos hijos ilegítimos. Versículo 3, entonces él fue, pues, y tomó a Gomer. Se oye como un nombre ridículo para una esposa, pero la tomó, hija de Diblaim, la cual concibió Jezreel, porque Dios iba a traer venganza sobre Israel por la prostitución espiritual de Israel. Oseas debía casarse con una mujer que iba a terminar siendo una prostituta, iba a producir hijos ilegítimos, y él iba a ser una ilustración viva de Dios Israel. Dios se casó con Israel. Israel terminó siendo una ramera, tuvo todo tipo de relaciones ilegítimas y produjo todo tipo de resultados ilegítimos, y entonces Oseas y Gomer se vuelven una parábola viva de Dios Israel. Bueno, se casaron y Jezreel fue primero y después vino un segundo hijo, una hija, versículo 6. Ella volvió a concebir y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, llámala Lo-Ruama, lo cual significa sin misericordia. Sin misericordia. Versículo 8. Y cuando ella había destetado a Lo-Ruama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y Dios le dijo, llámalo Lo-Amí, lo cual significa tú no eres mío. ¿Qué tal tener dos hijos así, sin misericordia y no es mío? No voy a mostrar misericordia a ese hijo y ese no me pertenece. Ilegítimos ambos. Esta mujer trajo a casa estos dos hijos ilegítimos. ¿Cómo reacciona él? Bueno, él la ama. Es difícil creerlo. Más que eso, él está entregado a ella debido al pacto. Él es un hombre honorable. Él quiere hacer lo mejor que pueda con su unión, aunque él está casado con una prostituta.
Él está casado con una adúltera que continúa teniendo hijos ilegítimos con hombres muy extraños que apuntan al mundo entero que no son sus hijos. Me gustaría que conocieras a mi hijo, no es mío. ¿Cuál es su reacción? La reacción de él. Bueno, él va a ser como cualquier otra persona. En primer lugar, él se va a enojar. Y va a haber enojo en su corazón. Y usted lo ve en el capítulo 2, versículo 2. Contiende con tu madre. Él trata de hacer que la familia se vuelva en contra de ella. Ella no es mi esposa y no soy su marido. Yo no voy a tolerar esto. Esta no es mi esposa y no soy su marido. Yo me voy a salir de esto. Por tanto, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Hombre, no voy a permitir esto de esta mujer. Digo, esto es simplemente furia saliendo de él. Espérate a que veas lo que le voy a hacer a esta mujer. Esto es una reacción muy normal, está lleno de enojo. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella estaba metida en esto por una razón, dinero. Ella era una prostituta. Ella vivía en la calle, era una prostituta pagada. Eso era lo que ella era. Esa era la vida para ella. Literalmente había devastado a este hombre, Oseas, quien era un profeta de Dios. Ella había llevado a estos dos hijos ilegítimos a un hogar que estaba en caos. Habrían tenido que llevar el estigma toda su vida, que es difícil de pensar por su nombre mismo, mucho menos la reputación de su mamá. Y él está enojado, tiene una prostituta por esposa. Sin duda alguna, un consejero cristiano que hubiera oído esta situación le habría dicho, te deberías haber salido de esto hace mucho tiempo atrás, Oseas. Y después él cambia de enfoque en el versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Él supera su enojo y él quiere evitar que lo vuelva a hacer. Ya no voy a dejar que ella lo haga. Él, en cierta manera, se pone algo justo. Usted sabe, voy a ser su protector. Voy a colocar un cerco en torno a él y un muro, y ella no va a poder encontrar sus caminos. Y después, versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Simplemente voy a hacer muy difícil esto para ella, para que no pueda conectarse con esas personas, que no pueda encontrar a esas personas. Y lo he visto pasar en situaciones así, donde la esposa de un hombre está haciendo esto y él sale y trata de cerrar todas las alternativas de la esposa, encuentra los números telefónicos de las personas con las que ella se está reuniendo o los hombres con los que ella se está acostando y los llama y los amenaza y acampa en su puerta y les escribe cartas. He conocido a hombres que escriben cartas a sus jefes y les dicen, tienes un hombre en tu empresa quien está teniendo relaciones con mi esposa, está destrozando mi casa, etcétera, etcétera, mi hogar. ¿Es este el tipo de lugar en el que tú trabajas? En otras palabras, simplemente hace lo que tenga que hacer para cerrar las alternativas. Cuando me preguntan si deben hacer eso, yo digo, ¿por qué no? Adelante. Eso es lo que él hizo, trató de cerrar las alternativas. Y él dice al final del versículo 7, entonces dirá, iré y me volverá mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Digo, si ya no puedes obtener dinero alguno allá afuera y no puedes tener ningún contacto, vas a decir, voy a regresar con él porque él es la única opción que tengo. Y alguien podría decir, yo no la quiero en esos términos, pero no él. Él la quería en cualquier término, un hombre bastante perdonador, ¿no es cierto? Después ella dijo, más vale que regrese, no tengo opciones. Él dice, la voy a recibir inclusive en esas condiciones, porque está bien, está bien. Después tenemos que profundizar en su corazón en el versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Lo que él está diciendo ahí es que ella no lo sabía. Me aseguré de que ella tenía ropa que usar, me aseguré que ella tenía comida que comer, me aseguré que ella tenía dinero con qué vivir, yo cuidé de ella. Y aquí este hombre la ama. Ella está caminando ahí por las calles, en relaciones día y noche, y él está ahí afuera asegurándose de que ella tenga lo suficiente para comer y un lugar donde quedarse y el dinero que ella necesita. No sé qué método usó él, pero de alguna manera él canalizó los recursos a ella para asegurarse de que ella tuviera lo que necesitaba. Dice usted, este hombre se pasó. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades.
Ahora, entre más piensa en lo que él ha estado pagando por ella, más se enoja y ahora le está regresando donde él comenzó. Él dice, le he dado todo esto a ella, he provisto, le voy a quitar su fiesta, voy a terminar con todas sus lunas nuevas. Y aquí ve la transición todo el tiempo. Usted no sabe si está hablando del esposo de Israel. Es el retrato de Dios y su relación con su pueblo Israel. Y después él vuelve a cambiar de enfoque en el versículo 14 y es tan hermoso. Y este es Dios con Israel, así como es Josías con Gomer. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Él va a hacer eso. Va a regresar y tratar de ganarla, cortejarla. ¿Puede creer eso? Él va a ir a buscar esa prostituta horrenda con todo su estilo de vida terrible, sus relaciones, y realmente va a hablar con ella. Le va a llevar flores, va a cortejarla, a hablarle cosas dulces en su oído, tratarla como si fuera una virgen. Es increíble. ¿Y sabe dónde termina ella? Ella termina ahí con los esclavos siendo vendida. Ella termina como una prostituta siendo vendida totalmente desnuda. La están vendiendo en una subasta. Él se aparece en el 3:2. La compré. La compré, dice él. Ella es una mujer que cuesta. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Al postor más alto. Francamente, creo que usted hizo un mal negocio, humanamente hablando, ¿no cree? Digo, ¿quién lo necesita? Pero él la compró. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. ¿Sabe lo que es hermoso en eso? Él no está diciendo, mira, mi amor, invertí mucho en ti. Un movimiento más en falso y se acabó. Ese no es su enfoque. Esa no es la manera en la que la trata. La manera en la que la trata es, hice un pacto contigo para que estés conmigo, porque es que, incondicional, ¿no es cierto? Es incondicional. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Tú pudiste haber fallado, pero yo estoy todavía contigo, siempre estaré contigo. Y no puedes matar ese compromiso en mí, no puedes matar ese pacto en mí. Tan hermoso. La razón por la que tenemos tanta dificultad con esto es porque tenemos tan poco entendimiento del corazón de Dios y el perdón, ¿no es cierto? Es como la parábola que aprendimos ahí en Mateo 18, en donde el hombre estaba tan dispuesto a ser perdonado de la deuda de los 10,000 talentos, pero no podía perdonar a su amigo de los 18 que le debía. Recibimos todo de Dios, pero nos cuesta tanto trabajo dárselo a alguien más. Entonces él la volvió a comprar y la recibió como virgen, hizo un pacto incondicional y dijo, voy a estar ahí para ti. Ahora esto es simplemente para reforzar en su mente que el estándar de Dios no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado. Ahora mantenga esto en mente, archívelo en algún lugar. Lo único, hasta este punto en nuestra discusión, que podría romper un matrimonio fue un pecado. ¿Cuál es el pecado? Adulterio. Porque traía ¿qué? La muerte, muy importante. Y quiero llevar este estudio en particular a una conclusión, y vamos a entrar al resto la próxima semana, al llevarlo a Efesios 5, Efesios 5:22. Y sabe una cosa, esto es tan hermoso, este es un texto tan hermoso, pero permítame mostrarle algo. Es tan hermoso, este texto es tan puro, tan lleno de bendición, tan maravilloso, que parece absolutamente posible, incongruente con todo lo que conocemos acerca del matrimonio. Comienza, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ahora, ¿parece eso difícil? Digo, usted dice, ¿sabes una cosa? Puedo someterme al hombre de vez en cuando, pero como al Señor. Digo, eso es difícil. Digo, conozco al hombre y hay muchas cosas que son verdad acerca del Señor que realmente no son verdad acerca de Él. Él es cristiano, pero al Señor, como puede ver, esto parece ir más allá de cualquier concepción de la realidad. Pero ¿sabe lo que es? Es una reafirmación del principio original de la creación. Cuando en la perfección de Adán, él era el vicerregente de Dios sobre la tierra, como puede ver. Reafirma de manera maravillosa la intención original de que una esposa deba ser sumisa a su marido de manera gentil, amorosa, fuerte, mansa, y reconocer, versículo 23, su liderazgo, que él es la cabeza. Y ella debe estar sujeta, versículo 24, en todo. De regreso a esa maravillosa función de ayuda, en donde la posición de ella como una ayuda sumisa y él como su cabeza que la guía, combinan la corregencia sobre la tierra, y nada de esto es disminuido, sino que ambos son exaltados. Y después, maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres. Ahora en la maldición, observe esto, en la maldición la mujer busca ¿qué? Controlar y el hombre busca dominar. Pero aquí la mujer quiere someterse y el hombre no busca dominar. Él simplemente quiere hacer ¿qué? Maridos, que amad a vuestras mujeres, purifíquenlas, susténtenlas, versículo 29, cuídenlas. Usted es el protector, el proveedor, el que la sustente, el que la cuide, el que la ama, el que la apoya, el que provee para ella, el que la protege, todas esas cosas. Entonces, el punto del texto aquí es que usted tiene en Efesios 5 un regreso a Génesis 1 y 2, al diseño para el matrimonio de Génesis 1 y 2.
Dice usted, ¿es posible? Tiene que ser. Y la clave está en el 5:18 de Efesios. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Ahora, creo que cuando Cristo viene a un matrimonio y dos personas aman al Señor Jesucristo, si esas dos personas andan en el Espíritu, esto es, sus vidas son controladas por el Espíritu Santo, ellos, versículo 21, se van a someter el uno al otro en reverencia a Dios. Y en ese punto regresamos a donde comencé esta mañana. La razón por la que mantenemos un matrimonio unido es porque Dios dice que esa es su prioridad y lo que queremos hacer es someternos a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos de regreso ahí. Y conforme caminamos en el Espíritu, tenemos la sumisión hermosa de uno a otro porque reverenciamos a Dios. Y las esposas en el poder del Espíritu pueden regresar a esa bendición antes de la caída, de ser sumisas de manera maravillosa a sus maridos, y los maridos pueden regresar a esa bendición antes de la caída, en un sentido, al ser amorosos, cuidar, sustentar, cuidar a su esposa. Y cuando el pecado entra, habrá perdón, así como Dios perdonó a Israel y Cristo a la iglesia. Permítame darle una pequeña clave, 2 palabras que recordar para hacer que su matrimonio sea lo que debe ser. Y son clave. Primera palabra es abnegación. Abnegación. Es una palabra que necesitamos entender, abnegación. Mientras usted llegue al matrimonio demandando sus derechos, defendiéndose a sí mismo, justificándose a sí mismo, sacando lo que usted quiere, buscando su propia satisfacción, siguiendo sus propios deseos, rindiendo a las tentaciones de la carne, usted va a destruir una unión. Pero cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted es abnegado, cuando usted se niega a sí mismo y dice no a usted mismo, usted está en el camino correcto. Y la otra palabra que va de la mano con la abnegación, que necesita mantener en mente, es la misma palabra realmente, es el no ser egoísta. Realmente es una frase. Significa, pienso más de ti que yo de mí. Yo digo no a mí, yo digo sí a ti. Esos son los dos lados. No tengo que justificarme a mí mismo, puedo ser acusado falsamente, está bien. No soy vengativo, no estoy defendiéndome. Digo no a mí mismo, y esas cosas que me alejarían del pacto que yo he hecho, esas cosas que me alejarían del vínculo de amor que compartimos. Digo no a esas cosas y digo sí a ti, y sí a ti, y sí a ti. Eso no significa que me rindo a tu torpeza o a tu pecado, pero es a tu necesidad y a tu bienestar y a tu mejor interés a lo que me entrego. Me abandono a mí mismo. Y cuando el pecado surge en el abandono de uno mismo y en el corazón de abnegación, puede ser resuelto así como fue resuelto en el corazón de Oseas. Permítame cerrar con un versículo. En algún lugar en la parte de adelante de su Biblia creo que quizás lo puede escribir, porque refleja su actitud hacia el todo de las Escrituras, incluyendo lo que dijimos esta mañana. Isaías 45:9. Escúchelo. Y voy a dárselo tal como lo dice el texto. Esta es su intención. Escuche. Ay de aquel que disputa con su hacedor. ¿Lo escuchó? Ay de aquel que disputa con su hacedor. Es bastante torpe, ¿no es cierto? Lo que dice es esto. Cuando Dios dice algo, más vale que lo hagas, ¿no es cierto? Sea lo que sea. Si es matrimonio, divorcio, lo que sea. Si Dios lo dice, lo hace. Y ay de usted si usted discute con Él. La palabra ay significa maldecir, condenar. Maldita sea la persona que disputa, que discute con su hacedor. Es bastante torpe para comenzar. Si Dios lo dice, Él sabe cómo hacer que usted mejor opere, ¿no es cierto? Él es el que lo manufacturó. Él tiene el manual acerca de cómo operarlo usted. Y entonces regresamos a donde comenzamos. Escuche, el trabajo, la labor del pastor y la función de la iglesia es traerlo bajo sumisión a la autoridad de esta palabra. Y hemos hecho eso y le hemos dicho lo que Dios piensa acerca del divorcio. Hemos presentado la perspectiva de Dios del divorcio. Y lo único que podemos decir en respuesta es maldito o ay de la persona que pelea o disputa con su hacedor. ¿Me permite añadir un comentario al margen? Dios busca el bienestar de usted. ¿Sabía eso? Él busca que usted sea bendecido. Usted va a ser bendecido en obediencia a su palabra santa. Entonces, eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Digo, esa es la esencia. Simplemente reafirmar la ley de Dios. Después ellos le dijeron, ¿por qué entonces Moisés nos mandó que le diéramos carta de divorcio para divorciarnos de nuestras mujeres? Digo, si esa es la ley de Dios, ¿por qué Moisés mandó el divorcio? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y la próxima semana la vamos a responder. Entonces, esté aquí. Oremos. Padre, no queremos nada menos que tu voluntad perfecta, tu plan perfecto. Bendice a los matrimonios en esta iglesia.
Bendice a las parejas jóvenes que esperan el matrimonio, los jóvenes que ni siquiera han encontrado a alguien con quien casarse. Padre, ayúdalos a encontrar al correcto, en una relación pura, en un compromiso genuino de amor y confianza, para construir un matrimonio que glorifique tu nombre. Gracias por tu palabra clara. No es difícil de entender. Sabemos qué piensas y sabemos lo torpe realmente que es pelear con el que es nuestro Hacedor. Entonces no peleamos. De manera dispuesta nos sometemos a tu palabra y a la bendición que la obediencia a la misma trae. Bendice a todo corazón el día de hoy y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.